Te invito a que a continuación escuches en los labios del pastor Juan Germán Ortiz el tema La resistencia espiritual. Este es su programa Creyendo lo Imposible. Sencillamente Efesios 6 del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tengo que confesar que cuando escucho la palabra resistencia, viene de una manera, de otra manera a mi mente la resistencia francesa. Es decir, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa estaba formada por hombres, por mujeres armados que se oponían, que luchaban en contra de la ocupación de los alemanes en Francia. La resistencia, esta resistencia luchaba heroicamente usando la guerra de guerrillas, los periódicos clandestinos, la inteligencia y otros medios a fin de ayudar a los aliados. Cuando yo me acerco a este pasaje, yo tengo que reconocer que este pasaje me habla de otra resistencia, de una resistencia espiritual que yo tengo que anteponer a los ataques del diablo, al control que el diablo quiere ejercer de mi vida. Tengo que anteponer a las maquinaciones que el diablo en un momento dado elabora. Tengo que oponer resistencia, 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 resistencia espiritual. Ahora, en relación de la resistencia espiritual, hay 3 preguntas que quiero hacerle al pasaje, dejar que el pasaje las responda. En primer lugar, ¿cuándo debemos tener resistencia espiritual? Déjeme decirle que cuando el diablo acecha, esta palabra acechar es una palabra que para nosotros no es muy clara. ¿Qué dice? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo quiero decirle que el diablo no es un mono de peluche. Quiero decirle que el diablo no es una mascota. Quiero decirle que el diablo no está chimuelo. El diablo, yo no sé cuántas piezas dentales tenga, pero lo que sí sé es que la dentadura la tiene completa. Lo que sí sé es que el arma principal del diablo son sus acechanzas. Yo viví en Monterrey, yo les he platicado esto, viví en una casa de madera, en otra casa de madera, pues en una de esas casas de madera
que se usaban, yo creo seguramente todavía existen en Monterrey. Déjeme decirle que yo allá viviendo tenía un gato. Yo tuve un perro pinto, pero también tenía un gato que dormía a mis pies. Cuando hacía mucho frío dormía a mis pies. Ese gato muchas veces yo lo veía quietecito, esperando que por un agujerillo que había ahí en mi casa asomara los bigotes un ratón. Y cuando ese ratón salía, entonces el gato dejaba de estar quietecito. Y entonces saltaba y devoraba al pobre ratón que en su descuido había salido en el momento menos oportuno. ¿Qué nos muestra Génesis 3 del 1 al 7? Nos muestra cómo son las acechanzas del diablo. Por ejemplo, el diablo se disfraza. Uno debe tener cuidado si está viendo un ángel de luz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Bueno, con Eva se disfraza como una serpiente. Déjeme decirle que el diablo siembra duda en relación de lo que Dios ha dicho. Se acerca con Eva y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Déjeme decirle que el diablo dice que tu desobediencia, que mi desobediencia no va a tener consecuencias. Eva le dice, no podemos comer de ese árbol porque si comemos vamos a morir. Pero entonces el diablo le dice categóricamente, no moriréis. Yo quiero decirle que el diablo utiliza algo que se llama acechanza. ¿Y cuál es el antídoto que nosotros debemos utilizar contra las acechanzas? Es decir, nuestra resistencia. Hay algunos hermanos que dicen, no, pastor, es que pues yo estoy llorando, pero esta adicción, pero esta práctica, esto no lo puedo dejar, pero viera usted, estoy llorando. Bueno, aquí no se trata solamente de estar orando, aquí se trata de ponerle nombre, identificar el ataque y ordenarle que se vaya en el nombre de Jesús. La segunda cosa, cuando el día amenaza, es decir, cuando debemos tener resistencia espiritual, cuando el diablo acecha, pero también cuando el día amenaza. Dirá usted, pero ¿cómo está eso de que el día amenaza? No le entiendo, pastor. Pues déjeme decirle que dice la Escritura, dice Pablo, tomad, fíjese lo que dice, toda, no una parte, sino toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. Y uno pregunta, ¿cuándo? Y él responde, en el día malo, en el día malo. Un día, durante un servicio dominical, cuando seguramente el pastor estaba predicando su sermón, una ancianita estaba dormitando cerca de una ventana. Y en una de tantas cabeció, dándose un golpe que la despertó. Al instante expresó, mugroso diablo, primero me duermes y luego me pegas. Déjeme decirle que hay días cuando el diablo nos va a pegar. Hay días malos. Días malos. Por ejemplo, cuando viene la desesperación, por ejemplo, cuando viene el dolor, por ejemplo, cuando viene el desánimo, por ejemplo, cuando nos sentimos derrotados, por ejemplo, en medio de la duda, cuando nos llena la desilusión, días malos. Por ejemplo, cuando David se cae, andaba ya en un balcón
mirando lo que no debería de mirar, pajareando, me explico pajareando a las vecinas, cómo estaban, cómo habían amanecido. Eran como las 3, 4 de la tarde, se acababa de levantar y andaba muy saludador cuando vio que una de ellas estaba bañando. Y lo que descubrió es que era muy hermosa, tenía muy buena vista. El pecado tiene muy buena vista. ¿Y qué pasó? Pues se cayó, porque sencillamente no que se haya caído de donde andaba, sino que cayó en un tremendo adulterio que le llevó a la muerte y al asesinato y a otras cosas. Déjeme decirle que el gallo le canta, por ejemplo, a Pedro, porque Pedro no usa la armadura, porque Pedro no resiste el ataque, el señalamiento de una criada, porque Pedro sencillamente se pone a tratar de defenderse con maldiciones y echando mentiras. Donde hay mentiras, allí hay un ataque, control demoníaco. Y entonces el diablo se lo comió. Y tuvo que escuchar que el gallo cantaba y que él había negado al Señor. Pero también cuando un aguijón se le clava a Pablo, un mensajero de Satanás por el cual había rogado que se le quitase, y el Señor le había dicho: bástate mi gracia. Yo no sé, lo que sí sé es que tenemos en el calendario días cuando sencillamente vamos a andar buscando nuestro arbolito de la noche triste. La historia nos habla de un señor que en una ocasión estaba moco y moco, llore y llore debajo de un árbol. La historia lo cataloga como el árbol de la noche triste. Déjeme decirle que tarde o temprano nosotros vamos a andar también buscando nuestro arbolito. Y la realidad es que todos tenemos un arbolito de la noche triste. Pero lo cierto es que el plan de Dios es que nosotros resistamos en el día malo. ¿Qué quiere decir esto? Que le tronemos los dedos al diablo, que no le hagamos caso. Lo que el diablo quiere es que nosotros sucumbamos. Lo que el diablo quiere es destruirnos, es aniquilarnos, es dañarnos. Y lo único que tenemos que hacer es resistir, mostrarle resistencia a Satanás. La segunda pregunta: ¿cómo debemos tener resistencia espiritual? Hay dos cosas que están en el pasaje. Usando una armadura divina. ¿Qué quiere decir? Una armadura que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Dice: tomad la armadura de Dios. ¿Qué era lo que estaba viendo Pablo? Pablo estaba viendo como un soldado romano al cual estaba encadenado. Simplemente él usaba una armadura para proteger su cuerpo. ¿Y qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que el cristiano tiene que tomar una armadura para proteger su alma. Ahora quiero que notes que la orden no es hacer, que tú te hagas una armadura, que tú te metas a hacer herrería. Lo que quiere decir es que sencillamente tú tomes esa armadura que Dios ha hecho para ti. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos ponemos la armadura? ¿Qué pasa cuando nosotros olvidamos la armadura? ¿Qué pasa cuando ni siquiera sabemos dónde está la armadura? ¿Estará debajo de la cama? ¡Uy! ¿Estará en el closet? No, a lo mejor mi hijo la tomó. Déjeme decirle que olvidar la armadura es olvidar que estamos en guerra. Algunos cristianos que no vinieron hoy, ¿sí?, piensan que la vida cristiana es un picnic. Y hay otros cristianos muy lindos que tampoco vinieron hoy, que piensan que la vida cristiana es escuchar sermones. Entonces vienen el domingo, escuchan un sermón, palomean y piensan que ya con eso están vacunados hasta el otro domingo, hasta el otro sermón. Déjeme decirle que la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es estar en guerra, y es una guerra, y es una guerra, y esa guerra no es contra su suegra, esa guerra no es contra su hija, esa guerra no es contra su esposa, esa guerra no es contra su jefe,
Esa guerra es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, contra espíritus malos, espíritus destructores, espíritus controladores, espíritus que quieren destruir su vida. Ahora, sin armadura es imposible la resistencia. Dirá usted, pero estoy ayunando. No estamos hablando de eso. Dirá usted, estoy diezmando. No estamos hablando de eso. Dirá usted, pero es que yo vengo a escuchar el sermón del pastor Juan Germán. No estamos hablando de eso. Es más, estoy leyendo mi Biblia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se ponga la armadura que Dios ha hecho para usted. Y esta armadura implica el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, los zapatos del evangelio, la espada del Espíritu y el escudo de la fe. Son elementos que deben estar en su vida para hacerle frente a Satanás. Pero también usando una armadura diversa, vestidos de toda la armadura de Dios. Muchos están orando a Dios para que Dios venga, tenga misericordia y se las ponga. Les ponga la armadura. El pasaje no dice que Dios va a venir a ponerte la armadura. El pasaje dice que tú te tienes que poner esa armadura. Tú te la tienes que poner. Ahora, esa armadura no cubre la espalda. Esa armadura tiene un arma ofensiva que es la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que cuando el diablo se acerca a Jesús, Jesús le dice varias cosas? Vete, Satanás, o sea, lo resiste, vete. Y luego le pone nombre, Satanás, y luego usa la espada, porque escrito está. Porque escrito está. Y es como golpea en un momento dado Jesús a Satanás. Déjame decirte que el escudo sirve para apagar los dardos de fuego del maligno. Se dice que los flechadores mojaban la punta de la flecha en brea, le prendían fuego y entonces la lanzaban. Y las personas que estaban, los soldados que estaban defendiendo una determinada posición, entonces utilizaban el escudo, se ponían detrás del escudo, y cuando la flecha venía y se estrellaba contra el escudo, ¿qué pasaba? El escudo, por la composición que tenía, la hechura que tenía, apagaba la lumbre que traía esa flecha. Eso es lo que está diciendo aquí, con la fe, teniendo fe. Cuando usted tiene fe, entonces los dardos de fuego del maligno simplemente no van a hacerle nada. Yo quiero decirle que no juegue a ser cristiano, porque el diablo no juega a ser diablo. El diablo sabe a qué se dedica. El diablo quiere destruirle a usted. Usted es un manjar delicioso, el cual el diablo apetece. Y si usted no se pone la armadura, entonces usted va a ser presa fácil del diablo. ¿Qué tiene que hacer? Resistir. Y para resistir, ¿qué tiene que hacer? Ponerse la armadura en el nombre de Jesús. Y la última pregunta, ¿por qué debemos tener resistencia espiritual? Y déjeme decirle tres cosas. En primer lugar, porque tenemos una persona divina, por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Usted tiene problemas? ¿Habrá alguien en el mundo que no tenga problemas? Pues déjeme decirle que si usted tiene problemas, usted puede fortalecerse en el Señor. ¿Tiene problemas? Entonces que el problema no le aleje de Dios, sino que le acerque a Dios y que se fortalezca en Dios. ¿Qué es lo que hace David? David tenía problemas.
Problemas externos, problemas internos y problemas que él se había buscado. Pero él, ¿qué hace? Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y qué hizo Dios? Dice David, me libró de todos mis temores. Ahora, Jesús, yo quiero decirle que está a un clamor de distancia. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, cuando ve a Jesús caminar sobre las aguas, ¿qué le dice? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces empieza a caminar y saca un piececito, 8,5 desparramado, y luego saca el otro piececito, también tenía 8,5. Hay unos que tienen un pie más grande que el otro, ¿no le ha pasado a usted? Bueno, después hablamos de eso, pero lo cierto es que aquí 8,5 y 8,5, me explico, y empieza a caminar. Y de repente vio, yo no sé cómo lo hizo, pero vio el viento recio, cosa que no se ve el viento, se siente o se ven los efectos. Pero ¿qué es lo que hace? Entonces empieza a tener miedo y se empieza a hundir. ¿Y qué pasa? Entonces hay una mano que se acerca cuando él clama y pide ayuda. Déjeme decirle que tenemos que fortalecernos en Dios. Queremos ser fuertes, fortalezcas en Dios. No se fortalezca en el pastor, no se fortalezca en la iglesia, no se fortalezca en su familia, no se fortalezca en la religión, fortalezcase en Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Fortaleceos en el Señor. Y luego, porque tenemos un poder divino, fortaleceos en el poder de su fuerza, para que el diablo no me diga cómo debo de ser yo. Lo que debo de hacer es tronarle los dedos al diablo. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice dos cosas bien claras. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Va a huir. Pero usted tiene que someter su vida. Tiene que ser de Dios, no ser un instrumento del diablo, no ser un siervo del diablo. Y la otra cosa, ¿qué? Tiene que ponerse la armadura, tiene que presentar resistencia. Y sencillamente, como consecuencia, el diablo va a huir de su vida. Yo quiero orar por usted. Yo no sé si usted le ha permitido al diablo que controle una área de su vida. Yo no sé qué le ha dejado usted al diablo, pero déjeme decirle que hoy usted puede reclamarle al diablo lo que usted le haya cedido. Y a partir de hoy, por la fe, poniéndose la armadura, estar dispuesto a vivir una vida de resistencia espiritual en contra de Satanás. Déjeme decirle que el diablo quiere hacer de usted un siervo, una sierva, controlarlo y destruirlo. Si usted lo permite, el diablo lo va a hacer. Pero si usted se pone la armadura y le truena los dedos, si lo bota de su vida, fíjense lo que Jesús hace. Vete, lo resiste. Satanás le pone nombre y luego le dice, porque escrito está, le cita la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, rechazar al diablo de nuestra vida, tronarle los dedos, reconocer que a nosotros nos toca la resistencia. Y si somos resistentes, vamos a tener victoria sobre las acechanzas del diablo. Yo quiero animarle para que ahí donde está usted tome una decisión. ¿Va a seguir permitiendo que el enemigo controle su vida? ¿O bien hoy le va a decir al enemigo, vete de mi vida? Porque Jesús es quien la debe controlar.
En la vida siempre vamos a pasar por momentos difíciles y siempre vamos a necesitar una armadura, y qué mejor que ponernos la armadura del Señor Jesucristo. Así que si tú no sabes cómo ponerte esa armadura, si necesitas ayuda de alguien, llámanos. Esta es la oportunidad para que tú nos llames y vas a tener siempre una voz amiga ahí que te va a estar apoyando. Apunta este teléfono: 5705-1588, 5705-1588, o también nos puedes llamar aquí a Cambio 1440 al 1035-0043. Y si no solamente nos quieres llamar, también visítanos aquí en Zarco número 50 en la Colonia Guerrero. Así que te vamos a estar esperando aquí solo acompañado, pero ven, es muy importante que recibas este gran regalo de Dios. Así que no le cambies. Después de este corte comercial regresamos a tu programa, Creyendo lo Imposible.